Hola, antes que todo quiero darte las gracias por estar aquí viendo un nuevo video en tu canal Inmensamente, ya que hace tiempo que no subíamos videos en formato de larga duración por acá. Y bueno, como pudiste ver en la miniatura o el título del video, en esta ocasión el tema es un poco diferente a lo que hemos tratado en otras entrevistas, pero creo que es muy importante que lo veamos con la mente abierta y sobre todo con mucho respeto. Ana Magallanes, que nos acompañó desde Chile, tiene varios diplomados en mediunidad por la Academia de Mediunidad Laica de Chile. También cuenta con diplomados en comunicación animal e incluso en tanatología y manejo del duelo. Con Ana, pues hablamos de muchos temas, empezando precisamente por qué es la mediunidad, cómo ella logra comunicarse con la conciencia de nuestros seres queridos, tanto animales como personas que han trascendido, cómo podemos nosotros mismos mantener esa relación, cuáles son algunos de los casos más bonitos o trascendentales que le ha tocado a ella, digamos, canalizar tanto de personas también como de animales, su experiencia cercana a la muerte, donde ella tuvo una muerte clínica y bueno, pudo experimentar lo que ocurría al otro lado y muchos otros temas que esperamos como siempre que te resulten interesantes y útiles. Y si quieres conocer más sobre Ana, ver algunos de sus testimonios, de sus sesiones, puedes revisar sus redes sociales que como siempre te vamos a dejar aquí en la descripción del video. Y bueno, pues ahora sí, vamos a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Inmensamente. En esta ocasión, y como siempre, cada vez que tenemos a un invitado o una invitada, pues estoy muy agradecida porque tenemos a una invitada especial que hace realmente un trabajo extraordinario, único en lo que ella hace. Su nombre es Ana Magallanes o Ana Medium, como aparece en sus redes sociales. Y ella nos acompaña desde Chile. Entonces, Ana, pues muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación al canal. Y antes que todo, pues me gustaría que te presentaras para todo nuestro público que no te conoce. Hola, gracias, qué bonita la presentación. Mi nombre es Ana, vengo, o sea, estoy desde acá, Chile, conectándome. Llevo un tiempo ya trabajando, realizando conexiones con seres queridos y con animalitos que han fallecido para poder ayudar y colaborar en procesos de duelo. Ese ha sido mi trabajo últimamente y mi objetivo principal, así que desde ahí creo yo que también llegué a este canal y agradecida de todos los a todos los que les llegue esta información. Digo, en realidad tienes una historia muy, muy interesante, que ahorita entraremos un poquito en ella, como muy, sucesos muy únicos en tu vida que creo que ya nos dirás si tú lo percibes igual, que te llevaron hasta hacer este trabajo, hasta donde te encuentras actualmente. Pero antes hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que además creo que viene muy relacionado con tu trabajo, que es, para ti, ¿qué es la conciencia? Y si para ti, desde tu trabajo como medium, la conciencia en este sentido es lo mismo que el alma. Oh, mira, qué interesante pregunta, qué interesante manera de plantearlo. Yo siento que desde mi trabajo como medium, para mí conectar es con la conciencia. Ya siento que la conciencia, o al menos desde mi perspectiva, es la que está guardando como todos los recuerdos y todos los momentos de la vida de ahora y que adquiere conocimientos desde lo que le sucede en la vida. Entonces, en una conexión yo intento hablar de eso, de esto le ocurrió a tu ser querido, esto aprendió, esto está pasando desde este otro lado, esto está aprendiendo de tu experiencia. Yo normalmente hablo de conciencia más que de alma. Siento que el alma es mucho más, no sé si amplia es la palabra, pero engloba de pronto ciertas creencias que a veces vienen y van. Y no me gusta tanto encasillarme en una creencia, más bien cada uno elegirá lo que le va haciendo sentido y lo que no. De acuerdo. Y regresarnos un poco al principio, ¿qué es la mediumnidad? Porque no estoy segura de que sea algo tan conocido para toda la gente, ¿no? Claro, claro, claro. La mediumnidad es poder ser el canal, el intermediario como el medio a través de dos planos diferentes de existencia, podría llamarse, que tiene que ver con el plano terrenal y el otro plano que vendría siendo después de la vida, después del fallecimiento. La mediumnidad postula claramente de que después de la vida, después de la muerte, algo está existiendo. Por eso es que puede existir esta conexión, la cual se da gracias a diferentes habilidades que uno puede ir desarrollando a través del tiempo. Hay quienes nacen con estas habilidades de manera innata y hay quienes pueden llegar a aprender cómo comunicarse.
que son en su mayoría habilidades psíquicas, como habilidades de la mente, la clarividencia, la audición, el presentimiento, la intuición, todo ese tipo para como herramientas nuevas de comunicación, ya que no hay un lenguaje hablado, son herramientas nuevas de comunicación. Y el medium es quien hace ese trabajo, de tener estas herramientas, como la radio, que gracias a la radio recibimos la sintonía de la emisora y podemos escucharla en casa. Eso vendría siendo el medium. Gracias. Ahora, lo mencionas, ahorita lo mencionabas, que crees tú que esto se puede aprender. De hecho, lo veremos más adelante, tus redes, y que incluso tienes cursos, talleres para aprenderlo. Pero tu historia, te decía hace ratito, a mí me parece muy, muy interesante porque de lo que yo he visto en otras entrevistas, tú cuentas que tú naciste como ya con esta habilidad y además tuviste algo que no sé si las personas que vayan a ver esta entrevista lo han escuchado, que creo que sí, últimamente lo encuentro muy popular, que es una experiencia cercana a la muerte o una ECM. Y aquí pasaron, bueno, ahorita tú nos cuentas, pero dos cosas que yo creo que son muy interesantes. Una, que viste a tu gatito que se llama Sí, Peloto, ¿verdad? sí, sí, Y eso también te lleva ahora a que tu especialidad es comunicarte con pues animalitos que ya trascendieron, ¿no? ¿Puedes sí, contar un poquito más esta experiencia que creo es muy interesante? sí, la de la segunda que me dice, ¿cierto? No la primera de cuánto pequeña, la de la cirugía, Sí. etcétera, experiencia cercana a la muerte, etcétera, etcétera. Ya, sí, si esto pasó de pronto, creo yo que al final, yo creo que en el fondo yo siempre tuve que hacer esto. Y todas las cosas que me pasaron en mi vida siempre me llevaron a esto hasta que me di cuenta y simplemente lo empecé a hacer. Que fue difícil igual llegar a aceptar que esto me sucedía o llegar a decir, oye, sí, efectivamente soy esta persona. No es un camino fácil y cuando pasó lo de mi cirugía, siento que fue como un corte en mi vida. Claramente, fue una muerte y una un renacer. Creo que soy otra persona después de esta experiencia por todo el contexto en el que se dio, a mí me encontraron un tumor en el corazón en una consulta médica como nada que ver. O sea, yo estaba como en otra, me encuentran el tumor, me tienen que operar de urgencia, mi familia estaba lejos. En esta cirugía pierdo parte del corazón por el tumor que tenía tan grande. Y esto es lo que es reemplazado por un corazón, en este caso de un bovino, yo no sabía que eso iba a ocurrir. O sea, a mí no me preguntaron, no me dijeron, oye, vamos a hacerte vas a tener No, no tenía idea, o sea, yo simplemente llego, es todo tan rápido. Imagínate que yo llegué a urgencia en la noche de hoy y mañana en la tarde me están operando el corazón, así como, o sea, imposible que yo me hubiese imaginado que en algún momento me iba a pasar algo así. Y recuerdo que luego tuve este sueño donde estuve en este otro plano, que es lo más parecido a un sueño en realidad, por eso lo digo como un sueño. Yo todo el tiempo hasta que me dijeron, estuviste muerta clínicamente, todo como que lo confirmamos después, yo hasta ese momento yo juraba que yo soñé con esto. Vi a las personas que estaban en la sala de espera. Vi a una amiga mía que se quedó a cargo de mis cosas porque mi familia estaba fuera de Chile en ese momento y como fue tan rápido no alcanzaron a llegar, muy rápido. Y veo a mi amiga conversando con el doctor con el teléfono. O sea, yo en mi sueño como no vi qué estaba pasando, dije, están viendo fotos, que están viendo algo X en el teléfono, no era raro tampoco. Y de pronto veo debajo salir a mi gato, el peloto. Y, y el pelota en ese momento llevaba fallecido como 2 años más o menos, unos 3 años aprox. Y lo veo caminando y era todo extraño porque era como que él estaba más lejos de lo que yo podía tocarlo. Por ejemplo, si yo veo a mi perrito que está en el suelo, yo dimensiono lo que me falta para llegar al suelo. En este caso no, como que los espacios eran raros, ¿me entiendes? Era como que yo sabía que lo iba a tocar porque alcanzaba, pero estaba más lejos, de pronto lo sentía más cerca, era todo muy raro. El peloto empieza a caminar y yo lo empiezo a seguir porque yo quería todo el rato como tocarlo, agarrarlo. Y el peloto me lleva a una puerta donde hay una luz muy grande, muy, muy, muy fuerte, y me mira hacia atrás, hace su vueltita como su maullido que hacía muy característico de él. Yo no escucho su maullido, pero veo que mueve su boquita y él salta
a esa puerta. Y en este salto yo también lo intento agarrar y salto con él y es lo que recuerdo del sueño. Cuando le cuento a mi amiga este sueño, soñé esto, bla, 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 ella me empieza a decir, pero, a ver, espérate, ¿a quién viste en tu sueño? No, a esta persona. ¿Y yo dónde estaba? No, acá, y el doctor cómo era. Y como, mira, así, así. Y yo que estaba, y como que empezamos a sacar como conclusiones y ella me dice, es que esa hora, en ese momento, cuando tú viste que yo estaba mostrándole el teléfono al doctor, lo que estábamos haciendo era llamar a tus papás porque tú estabas con una muerte clínica. No podían hacerte volver y estabas ya como, ya no se puede hacer nada. Ya no se pudo hacer más. Ya lo habían intentado todo se lo estabas como comunicando a tus papás y no pasaron ni un par de minutos después y volviste, me dice. ¿Sabes cuánto duraste en esta muerta clínica? Recuerdo que fueron como 3 minutos, tienen que haber sido, pero el tema es que como yo estaba en una cirugía al corazón, mi sangre estaba circulando. Entonces yo no tuve como ningún daño, más bien como de circulación o que no llega sangre al cerebro o oxígeno, porque mi sangre estaba circulando por algo más artificial, pero mi corazón no funcionó. Como que le hicieron todos los arreglos, cortaron, sacaron, metieron, no funcionó. No se puede. No se puede, no se puede. No está latiendo, ya no funcionó. Y era un riesgo, o sea, mi tumor era gigante. Era gigante, no había modo, de verdad las posibilidades de que eso resultara eran muy poco probables. Y, y ahí dijimos, claro, tuve una experiencia, o sea, estuve muerta en ese rato, sí, o sea, vi el peloto. Y ahí como que empecé o sea, él me vino a buscar. Yo lo primero que pensé fue, él fue el primero que me vino a buscar. Él fue el primero que estaba ahí, el primero. Después entendí que él me devolvió, o sea que él me llevó de vuelta a donde estaba mi cuerpo, porque entiendo ahora, después de mucho darle vuelta, que esa sala era mi sala de cirugía probablemente. Yo estaba volviendo al lugar de mi operación. Y después de esto las cosas para mí empezaron a tomar como otra perspectiva también, del que en cualquier momento lo vi real, o sea, en cualquier momento cualquier cosa puede suceder y ya no estamos. Y si no estamos, como qué estamos haciendo con el hoy. ¿Qué hago yo con mi presente? ¿Qué quiero hacer en realidad? Y eso se me metió en la mente como casi que esto es lo que yo tengo que hacer. Y yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, y si quiero hacer esto, si quiero en algún momento hacer otra cosa, la haré. Y ahí empecé a conectar un poco más como con esto que me había pasado toda la vida, porque hice este recuento de, bueno, de qué cosas no me he hecho cargo todavía. Como ya me hice cargo de esta experiencia, ya me hice cargo de esto, y entre medio apareció la mediumnidad, estas conexiones que yo tuve desde muy niña, como tú bien decías, que durante todo este tiempo estuvieron sepultadas en el secreto familiar y el que esto no lo puede saber nadie porque es rarísimo y no le encuentro ninguna explicación. Y cómo se lo cuento a la gente como imposible. Y después de que me pasó mi tema con la cirugía, fue como, bueno, ¿y qué? Como ya estuve muerta. ¿Qué más me puede pasar? Como que yo no me lo tomaba de esa manera, como ya no puede pasarme de nuevo algo más terrible que esto quizás, y ya. Y, y entre medio pasaron otras cosas que me guiaron a entender esto como mi rol, en realidad. Empecé a tomar algunas clases que me ayudaron también a entenderlo, porque para mí antes era completamente desconocido, no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo decir las cosas, cómo poner límites también, porque claramente uno tiene que poner límites en este plano. Y gracias a eso investigué muchísimo por mucho tiempo. Imagínate que mi cirugía fue en el 2019 y yo en el 2022 fue el día en el que yo hice mi primera sesión. Como ya es suficiente, como suficiente información, ya lo entendí, creo que puedo hacerlo. Y ese mismo día, el 20, porque en el 2022, fue el 5 de agosto, me acuerdo. Porque ese mismo día falleció una de mis perritas en la tarde. O sea, yo tuve mi primera sesión esa mañana, imagínate, donde yo dije, ya, sí, lo voy a hacer, esto es, y me gusta, y lo siento, y me llama, y me motiva, y me funciona.
Como que siento esta ayuda de vuelta. Imagínate todo el tiempo que me preparé como para eso. Tengo mi sesión en la mañana. Ese día mi perrita la tenían que operar por algo como muy X, o sea, muy nada, muy leve, no era nada grave, estaba todo controlado. Y en la tarde me avisan que falleció. Y en ese momento fue como justo ahora, o sea, en este mismo momento, el día que yo digo voy a hacer mi primera sesión, ella está yéndose. Yo lo sentí todo el rato como algo está pasando, como también es una señal esto. Y me empezó a pasar que conectando con personas me aparecían sus animales. Y eso yo no sabía que podía ocurrir. Y ahí quiero preguntarte un poquito, regresándonos dos cosas, porque me parece que es como muy esperanzador. De hecho, siempre cuento cómo llego a yo a los invitados que traigo aquí al canal y contigo Ujú. no lo dije, pero bueno, básicamente fue porque yo perdí. Ay, cuéntalo, cuéntalo. No, básicamente no quiero entrar tanto en detalles porque tengo la esperanza de que un día tenga una sesión contigo. Ah, ya, ok, 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 ya. Pero básicamente es porque perdí también a una de mis perritas y entonces, pues en esta búsqueda, ¿no? De qué pasa, Sí. de cómo están, de estas preguntas que todos nos hemos hecho. Y yo quería preguntarte, ¿el peloto para ti fue como alguien muy especial, que por eso crees tú que lo viste a él primero, o sea, una mascota, o sea, un animal más especial que algunos otros, o porque crees que él fue el que apareció? Y esto aquí me parece que Sí, para todos los que hemos perdido a un ser querido es como muy esperanzador, ¿no? Saber que los completa. los vamos a volver a encontrar, que se dice mucho, pero pues tú lo has experimentado, ¿no? Sí, es que, claro, para mí, más allá de que el peloto me trajo de vuelta, para mí fue es el primero que llegó. O sea, eso para mí era todo, todo lo que yo podía entender de mi situación, todo lo que yo podía entender. Y luego el peloto lo vi varias veces cuando estuve hospitalizada. De repente como que medio que me despertaba y lo veía, o sea, veía su sombra, lo veía, el peloto era súper grande. El peloto sí fue un gato súper especial. Él llegó de una manera súper repentina a mi vida, así como no era para mí, era para otra persona y yo me lo terminé quedando porque era como, no queda otra, no, no hay otra casa para ti, te voy a tener me voy a tener que quedar con él. Yo nunca había tenido un gato en mi vida tampoco, él fue mi primer gato. Y me acompañó durante todo mi proceso de tesis, de escribir mi tesis de examen de grado. Yo soy licenciada en artes visuales. Y mi tesis la hice en base a la comunicación animal, pero no entendiéndola como ahora la entiendo desde una comunicación mucho más como trascendental, sino que históricamente hacia atrás, como el humano con cómo llegó el perro el lobo a transformarse en perro, como que era un poco más histórico. El peloto estuvo conmigo todo ese tiempo y cuando yo empecé a trabajar, el peloto tuvo un accidente, porque su fallecimiento fue accidental, y falleció. Y fue mi primer como cuestionamiento también, como que hice mal, por qué no lo pude evitar, todas estas cosas que se le vienen a la mente a la gente que hoy en día está pasando por un duelo. Co- ¿Por qué no salí antes? ¿Por qué no todo lo que uno le da vuelta a esos pensamientos. Entonces, el peloto siento yo que me fue como un personaje en realidad. Por muy poquito tiempo, yo siento que no es tanto tiempo, estuvo conmigo como unos 4 años. En comparación, por ejemplo, a perritos que no sé, pues viven 14, 15, 17 años con nosotros. No digo que sea mejor o peor, pero es como un tiempo reducido. Él formó, como hasta el día de hoy, todo el mundo se acuerda de él. Él fue muy importante para todos. El primer gatito, ahora que me venga a buscar. Antes de que el peloto llegara, yo soñaba con él. Yo lo soñé antes y por eso dije, ya me lo voy a tener que quedar, como me lo voy a tener que quedar. Entonces, creo que para mí hoy día es como una guía, más bien. Cada cierto rato aparece, cada cierto rato la gente lo ve, incluso acá en la casa me dicen, como, oye, y el peloto tenía lugares específicos donde se acostaba. Y yo vivo en otra casa, no vivo en la misma. Pero es como, siempre se acuesta en las esquinas, o siempre se acuesta como, el peloto se acostaba en todas las esquinas, era muy raro. Y me dicen, oye, había un gatito en la esquina de allí, como una esta de pelo. No hay gatos, no hay gatos así. El peloto. Siempre anda dando vueltas y yo creo que hoy día
intento, como dices tú, tener esto esperanzador de que nos vamos a volver a encontrar. Y por otro lado, me ha sido mucho más llevadero el duelo, teniendo la certeza, eligiendo creer de que están, o sea, de que están todo el tiempo cerca. A lo mejor no lo veo, a lo mejor no lo escucho todo el tiempo como antes o no lo acaricio, pero igual está existiendo en un plano paralelo quizás, pero están. Y eso creo que ayuda mucho cuando uno siente ese desespero del que ya no los tenemos cerca. En este sentido, regresándonos a tu infancia, bueno, yo escuché en otra de tus entrevistas que tu primera experiencia fue a los 6 años con tu abuela, entonces no eran animales, Sí, fue una persona. no, Y siempre que lo escucho en una entrevista me surge esta duda, porque tú comentas, a ver. platicarás que lo veías, ¿no? Que tu mamá te decía, pues, te explicó lo que había sucedido, pero tú lo veías. Pero nunca intentaste hablarle. O sea, como, hola abuelo, no te, ¿qué pasaba ahí? O tú, digo, eras muy pequeña, claro. ¿Sabes qué? No. No lo sé, yo creo que no, porque yo a mi abuelo lo veía solamente en las noches, en su habitación, cuando estaba todo oscuro. Entonces yo iba caminando, porque imagínate que la de él era acá y la mía era acá. Entonces tenía que pasar sí o sí por la de él como por afuera para entrar a la mía. Estaban al lado, en diagonal. Entonces yo llegaba a la mía y miraba a su habitación y estaba todo apagado, la puerta abierta, todo apagado, pero él se veía igual adentro, como que brillaba, no sé cómo explicarlo. Y me sonreía siempre, como que me sonreía y yo en mi mente me preguntaba, ¿y por qué no estar allá? Como, ¿por qué está acá? Y, todo oscuro y no está allá, porque había gente en la casa, recuerdo que era no era su funeral, pero fue un momento donde iban a ver a mi abuela, ya como, y estaban yendo mucha gente a ver a mi abuela. Y decía, ¿por qué no estar allá y está acá? Como raro, pero nunca le hablé, nunca nada. Hasta que luego, cuando fue el mensaje que me entregó para mi mamá, ahí sí le hablé, ahí sí hablamos, porque yo recuerdo que en ese momento él estaba de pie con como un pijama celeste, como de 2 piezas, y estaba como ordenando su closet, así como abriendo las puertas, ordenando el closet y no sé qué, y de repente me mira para atrás y yo pequeña, pues recuerdo como esa mirada así como hacia abajo. Oye, dile a la, y me dijo el apodo de mi mamá, de niña, que yo no lo sabía, que es su cumpleaños hoy día y que feliz cumpleaños y que no, no importa, yo no la estaba esperando ese día, que ya como que se deje de... Es que mi abuelo era así como bueno para decir malas palabras, como ya que se deje de estupideces, como ya basta. Yo no la estaba esperando ese día, listo. Y ordenaba como sus cosas y se reía. Y yo al día siguiente le dije a mi mamá porque al día siguiente era su cumpleaños, pero yo no lo sabía porque yo era muy chiquitita. Mi abuelo me dice esto. Y mi mamá como que, ¿qué? ¿Cómo te dijo? Y él te decía sí, y mi mamá lloraba así, sí. Muy el día, como, no, esta película, sexto sentido, sexto sentido. Como cuando le cuenta el de sexto sentido a su mamá al final de la película, que algún mensaje como de la abuela, era como una cosa así. Él le cuenta, mi mamá me dice, es que yo el día que tu abuelito falleció, yo no fui al hospital ese día. Como que ese día mi mamá había elegido no ir. Y fue cuando falleció. Entonces ella se sentía muy mal por no haber ido justo ese día. Estaba como ya, yo no te estaba esperando. Como, yo no estaba esperando que tú llegaras. Como que ella se quería ir hace rato. Mi abuelo estuvo mucho rato como mal en el hospital. Y esa fue la única vez que hablamos. Bueno, en ese momento, la primera, digo. Pero nunca fue como un hablar de conversación, así como nosotras. Era como que yo lo miraba y yo sabía que él me estaba diciendo eso, pero no era como el lenguaje hablado. Fue la única vez que hablamos, porque el resto del tiempo yo solamente lo veía y él sonreía. Nada más. Y actualmente, ¿cómo es una sesión de mediunidad? ¿Es así para ti cuando, o sea, digamos que yo quiero hablar igual con mi abuelo? ¿Cómo ocurre para ti? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo te llega la información? Hoy en día tengo ya un método un tanto como ordenado, más bien, porque antes
En mi etapa como de infancia y adolescencia, la mediunidad era un desastre para mí porque funcionaba en cualquier momento, en cualquier lugar, era muy abrumador. Pero ahora tengo un método en el que antes de una sesión yo hago algunas meditaciones donde intento conectar con esta persona con la que voy a tener sesión y recibo información previa al encuentro como para poder ordenar la información que tengo. Normalmente esta información la recibo en la meditación, donde veo a veces imágenes, porque es como que me mostraran un fragmento cortito de un recuerdo, es como un flashback, o de pronto me muestran un objeto, de pronto escucho como a lo lejos un nombre o un silbido o un sonido, y todo eso que sucede en este ratito lo voy anotando, lo escribo, lo escribo, lo escribo. Entonces cuando entro a conectarme con la persona, empiezo con esta información que para mí es de confirmación. O sea, con esta información previa tú confirmas que es tu ser querido, como que ya, si me mostraron este objeto, de pronto es un objeto importante. Hay una historia detrás del objeto, la reconoces, lo recuerdas. Y de ahí, de este reconocimiento inicial, pasamos a profundidad de la misma información, preguntas, mensajes, cómo estás, con quién estás, qué más sale, dependiendo de cómo se desarrolle también la sesión. Y siempre al final se cierra con un mensaje o con un qué quieres decirle, qué te quiere decir de lo que te quieren decir del otro lado. La idea es que siempre una sesión te deje como con esa calma de cierre. Que justo esa era otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ayudar una sesión a alguien de este lado? O sea, ¿cuál es el objetivo, digamos, que, digo, es lo que acabas de decir, ¿no? Como tener un cierre, Sí. tener tranquilidad. Sí, claro, acá depende mucho, yo creo que acá hay dos cosas importantes. Una es la motivación de la persona para tener la sesión. O sea, puedes tú tener la motivación desde el que tengo mucha pena todavía, quiero despedirme, quiero saber esta decisión, quiero saber que si quiero o no quiere vender la casa, no sé. Hay miles de motivaciones, pero creo yo que al final, el objetivo principal de una conexión, para mí al menos, es demostrarte que tu ser querido o que tu animalito te siguen acompañando. Siguen acompañándote porque saben qué pasó el fin de semana en tu casa, o saben que fuiste a verlos, o saben lo que pasó en su funeral, o saben del bebé que nació, como saben de tu presente a pesar de estar físicamente ausentes. Y por muchas preguntas que uno tenga que a veces se pueden o no responderse, porque no necesariamente en las sesiones se van a responder todas las preguntas, creo que mi mayor objetivo al menos es que exista como esa tranquilidad de que existen. No sé, no te los quitaron, no desaparecieron, como que la muerte no terminó con esto que tienen, sigue estando contigo. Y esa es mi parte ya como de aporte al final, más allá de toda la habilidad, como aportarte, el confirmarte de que tu ser querido y tu animalito está contigo. Ahora, Ana, tengo una pregunta que me surgió justamente viendo, o sea, como testimonios que a veces son muy emotivos, son muy esperanzadores, pero yo siempre soy una persona que le da vuelta a las cosas. Entonces, en este canal hemos hablado pues de la mente, la conciencia, muchas veces hablamos como de este concepto también de unidad, que bueno, finalmente Mm, somos uno, vamos a ir al mismo lugar, de esta otra idea de que somos más que este cuerpo, ¿no? Y justamente mm. es pues esa otra parte de nosotros con la que tú puedes contactar. También de este concepto como de que hay un campo que le llaman campo cuántico, campo de energía, y entonces yo pensé, ¿será posible que cuando un medium está leyendo, por ejemplo, tú me haces una sesión a mí, y no es acaso posible que más bien tú leas mis recuerdos? Y te lo quería preguntar a ti, porque tú Ay, lo sí, experimentas, tú lo sientes o lo ves de manera distinta, ¿no? Que yo que te puedo decir, pues necesitaba una persona que lo hiciera para que claro, me explicara, ¿no? ¿Cómo sabes que no son claro. mis recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, creo que esa es una pregunta que yo todavía me hago. Ya, como que yo todavía me cuestiono si realmente te estoy leyendo la mente en el fondo o estoy conectando con Bien. un otro. Me lo hago todo el tiempo, como cada cierto rato es como, y si te estoy leyendo la mente,
pero creo yo que nunca voy a tener la certeza, creo yo, como que realmente no va a haber algo que te diga, oye, si aquí dice que eres o no, pero hay algo que sucede a veces que los del otro lado hablan de cosas que uno no sabe. Por ejemplo, no sé, te menciono un collar y bla, 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 y no sé qué, y la crucecita. Hoy no, no sé, hoy no, qué raro, ay, no, no sé, no sé, no sé. Y dele con el collar, el collar, el collar. Y resulta que luego fuera de esto le preguntaron a sus familiares y hay un collar que tiene el papá y que justo el papá estaba entonces como que es algo que ni siquiera tú sabes. Y ahí es cuando yo digo, ah, bueno, esto no es leer mentes. O esto no es como, no te leí la mente porque tú no lo sabías. Y para habértelo leído tendría que habérselo leído como a tu papá, que ni siquiera está. Y ahí como que todo empieza a crecer y seguir como el cuestionamiento. Creo que por ahí yo podría decir que no. Cuando se habla de cosas que uno como consultante no sabe, no tiene información y luego las tiene que confirmar quizás. Me acuerdo, justamente sí vi uno de alguien así, creo que le pedía a la persona, bueno, a la medium en este caso, dibujar una pulsera y la Sí. dibujó y le mostraba a la consultante, a la persona como, pues me pide que dibujara esto y ella no sabía y resulta que su hermana estaba haciendo esa pulsera, pero ella no sabía hasta que lo consultó. Ella no sabía, Justo lo que ¿viste? dices, ¿no? Sí, 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 es que me hace sentido porque a veces ocurre que hay cosas que no se saben y luego las confirmas. Y yo creo que ahí no es ya no sería leer la mente, sería captar quizás, no sé, es otra cosa más allá de tu propio pensamiento, no sé, es como que ya viste que entraríamos a crecer, crecer, crecer la teoría y acá uno, yo creo que yo elijo creer que es del otro lado y que te están diciendo algo puntual también, o sea, que tiene relación con directamente esta persona, este familiar, es la idea de una sesión, que sea ojalá lo más precisa posible, siempre. Claro, y creo que habrá personas que de plano no crean nada de esto, pero yo creo que también, igual en los comentarios pueden poner sus experiencias, porque hay cosas que uno no sabe, yo no sabía nada de esto en realidad o a profundidad. Y, por ejemplo, cuando mi abuela falleció, yo estaba sentada en mi sala y la parte de atrás de la casa de mi familia está abierta, pero para que un pajarito llegue hasta la sala normalmente se pierden o chocan o eso así como que se... Ya, Y llegó ya, hasta sentarse en un sillón frente a mí, se quedó como viéndome unos 10 segundos y se fue, o sea, pero supo su camino, ¿no? En lugar de normalmente como les pasa que se pierden. Y para mí, pues fue tal vez una señal de mi abuela, ¿no? De decir, pues estoy, ¿no? Estoy bien. completamente. Eso también Sí. es otra cosa que te quería preguntar. Cuando nos dan señales, y ahí la gente que comente si le ha pasado, siempre es desde tu experiencia para decirnos que están bien, porque a veces creo que a uno le surge la duda. ¿Y qué tal si es para decirme que no están bien? Sí, esa es la mayor interrogante, como, ¿qué significa? ¿Qué significa que haya visto? ¿Qué significa que haya soñado? ¿Qué significa que...? Y yo siento que del otro lado, al menos desde mi experiencia, nunca nadie me ha dicho que está mal, nunca. Puede que sí estén confundidos, puede que sí estén pasando por temas, por problemas, no problemas del otro lado, sino que resolviendo temas que no resolvieron, pero nunca me han dicho, oye, no, estoy mal acá, en este lugar estoy mal. Entonces yo creo que cada vez que hay una señal o hay un sueño, es decir, estoy acá acompañando este proceso. Incluso tienden a no entrometerse en nuestras cosas. Cuando estamos a punto de cometer un error, quizá, o cuando tenemos que tomar una decisión, ellos también aceptan eso desde el que, bueno, desde aquí te va a tocar aprender. O desde aquí te va a tocar como qué aprendizaje te trae esta experiencia. Entonces yo siento que las señales son para decir, hola, como me dieron permiso para venir un ratito, te vine a ver y listo, estoy acá. Desde mi perspectiva. Y también postulo que cuando hay algo que nosotros necesitemos saber, ya sea, por ejemplo, que está mal o que algo está pasando, que algo va a pasar, lo vamos a saber. No creo que sea algo que realmente necesite una búsqueda extensa, sino que si un mensaje tiene que llegar a ti, va a llegar de la manera que sea, te lo van a hacer llegar. Así que uno tiene que intentar creer también en eso, de que si me tienen que avisar de algo, lo voy a entender cuando sea.
Si no, era porque no tenía que entenderlo o no tenía que saberlo. Y esto también te aliviana mucho esa carga, esa presión, pues, de quizás que sea, o está bien, o está mal. Y ahí vienen esos momentos de desesperación. Ahora recuerdo uno de tus casos de mediunidad con una persona que perdió a su hija y al parecer, si no mal recuerdo, es como si su hija que está del otro lado fuera creciendo, que le decía que la acompañara. Era una persona que viajaba mucho para su trabajo en carro y que cuando tú contactaste con su hija, además de parecer que había crecido en edad, como que sí la acompañaba, ¿no? Que decía, sí, te acompaño Mm. porque me invitas, ¿no? Mm. Esto, cuando se van a cierta edad, allá siguen como su camino y que además, bueno, pues nos acompañan tal cual en ese sentido. Yo siento que eso es variado. No, no creo que haya como es así, o sea, como siempre es así, o no, porque me ha tocado también ver a bebés, por ejemplo, que se han ido siendo pequeños o durante su nacimiento y que sigan siendo bebés o como que se presentan como un bebé. Creo yo que va más bien en cómo lo perciben desde acá, porque recuerdo que en esa sesión ella también me decía que ella sentía que su hija era una niña grande, no una bebé. Como que así ella la reconocía, entonces ella se me mostraba como su mamá la reconocía. Si ella no me hubiese dicho que era una bebé, yo no hubiese entendido nunca que era una bebé porque yo siempre la vi como una niña. Y también pasa la parte contraria, que hay veces de personas muy, muy mayores que se me muestran en una conexión jóvenes. Entonces yo digo como, oye, acá hay un joven. No, nadie joven. Ay, qué raro. Y oye, no, pero es así, así la ropa y no sé qué. Oye, es como mi abuelo de joven. En serio, a ver, y como saco más información y hoy me muestra esto, esto y esto. Es mi abuelo. Y yo todo el rato lo vi como una persona joven. Entonces, yo creo que ellos no tienen dimensión de tiempo, sino que más bien podrían elegir o estar en un momento de su vida en el que quizás para ellos es más coherente en ese momento de presentarse de esa manera. Y el caso de esta joven con esta señora fue bastante como, de hecho tengo en esa sesión una psicofonía entre medio, como que es bastante presente la niña en el relato de ella. Así que ella tenía mucha energía. Y esto que mencionas del tiempo, yo creo que también es interesante. Bueno, también yo he escuchado que allá donde están, pues no perciben el tiempo ni el espacio como nosotros, por eso están en otra dimensión, ¿no? Y a Mm. veces sentimos, a mí, por ejemplo, me pasa con mi perrita que yo siento que conforme más pasa el tiempo, pero es mi tiempo, pareciera que hay menos señales o están más lejos. Pero a veces creo que también es nuestra propia percepción, ¿no? Porque si partimos del hecho de que Sí, ellos no tienen tiempo, pues creo que tú tal cual. puedes comunicar con gente, ¿no? O animalitos que han Mm. pasado hace mucho tiempo que se fueron. Sí, y de hecho mucho, yo creo que funcionan incluso mejor que las recientes. Muchísimo mejor, hay muchísima más claridad, muchísimo más entendimiento. Porque yo creo que es como cuando yo tuve la muerte clínica y yo estaba en un contexto en el que yo no supe ni de tiempo ni espacio. Yo sí, no dimensionaba el espacio tampoco, de a cuán lejos puedo llegar, nada. Yo creo que es como así. Entonces, desde el otro lado no importa tanto cuánto tiempo, sino que más bien cuánto aprendemos, cuánto sacamos de esto. De acuerdo. Y bueno, yo compartí una de estas historias, pero para ti, con humanos, ¿cuál ha sido como la historia más conmovedora? Yo creo en sentido positivo. Justo hoy día estaba pensando en eso porque hice el ejercicio antes, porque estaba pensando y le preguntaba a mi hermana, que es la que me ayuda a responder y todo, si se acordaba de alguna sesión así como de historia icónica, etcétera. Creo que hay historias de relaciones que son como súper únicas, que es como, wow, como qué increíble que conocí esta historia, o qué increíble que esta historia llegó a mí. Y me pasó una vez que tuve una historia como de película, donde la joven de este plano y el chico desde el otro lado, él era militar y nunca pudieron estar juntos, nunca. Porque, por diferentes motivos. Primero porque era muy chico, después porque él se fue al servicio, después ella estaba en pareja, después él estaba en pareja. Nunca pudieron estar juntos y resulta que en un momento de su vida ella se separa y se queda como soltera. Él también vive ese proceso y, y siempre estuvieron como que
nos amamos, siempre nos amamos, nos amamos, nos amamos. Y en un momento que tomaron la decisión de estar juntos, él viaja desde su ciudad, era el otro extremo como del país, como uno estaba en el norte, muy norte, y el otro en el muy sur. Él viaja, la llama, voy en camino, llego mañana, espérame, vamos a conversar, tengo tanto que decirte, bla, 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 y nos vamos a encontrar. Y en el trayecto de vuelta él tiene un accidente y fallece. Y yo como, con esa historia yo recuerdo que fue como, no es que ninguna muerte, todas a uno la impactan, pero esta relación, como donde ella finalmente tampoco era nada de él, no pudo participar tanto en su funeral porque, claro, era como una persona X, se amaron toda la vida, se iban a reunir y no pudieron estar, como creo que eso, uno, ay, me dijiste positivo y es lo que estoy contando. Bueno, no está mal, es porque es una historia de ¿Sí? amor, ¿no? Sí, siento que, pero ya, acaba lo positivo, de que ella quería saber qué era lo que él le quería decir. Y recuerdo que, como yo hago toda esta meditación antes, ¿cierto? Yo anoto todas las cosas antes. Yo tenía dibujada una casita, recuerdo, una casita, y abajo decía, eres el amor de mi vida. Eso decía. Y cuando yo me conecto con ella y todo, y me pregunta, yo quiero saber qué era lo que él me quería decir, inmediatamente mis ojos se me van a esa frase, y yo le digo, ¿sabes qué? Me muestra una casa, y la frase, eres el amor de mi vida. Y resulta que ella en ese momento, como poco antes de la sesión, se había por fin comprado la casa de ellos cuando jóvenes. Siempre les gustó y querían como vivir ahí, cuando eran como muy chiquititos. Entonces él me muestra la casa y me muestra como él eres el amor de mi vida, casi que para decirme como vamos a amarnos igual por siempre, o siempre vamos a estar juntos, siempre te voy a seguir acompañando a ti. Esa sesión siento yo que nos deja nuevamente esto, del que estamos aquí. Sí, esa sesión fue muy linda, fue muy, muy, muy bonita. Al final ella quedó con esta sensación del que por fin pude saber qué era, o pude entender qué era, cómo él se identificó y todo. Entonces, en ese sentido, quiere decir que para ti, desde tu experiencia, las personas cuando fallecemos conservamos también nuestra personalidad. Yo creo la personalidad para mí es lo clave en una sesión. O sea, si yo llego a identificar o a describir a tu ser querido o a tu animalito la personalidad que tenía, ya es como sí, sí es. Uno lo reconoce inmediatamente porque sabe que son molestosos o que son, no sé, ruidosos, tranquilos, tímidos, extrovertidos, como que uno los reconoce inmediatamente. Y la personalidad es una de las cosas innegables, como que no se cambian tanto. Y ahora, desde tu experiencia, ¿qué hacemos del otro lado? O sea, cuando tú preguntas, primero, ¿dónde estás? ¿Cómo te muestran? Yo he escuchado que como que cada uno muestra lo que le gustaba, hablando de que conservas tu personalidad, no sé, tú. ¿Y qué hacemos? He escuchado también que justamente la semana próxima vamos a invitar a alguien que es también como, él hace regresiones a vidas pasadas y explica como el camino que seguimos tras trascender. Y él menciona en uno de sus libros que incluso hay trabajo del otro lado. No sé si a ti te ha tocado verlo así o qué es lo que te muestran de qué hacen, dónde están. Me han mostrado mucho, como tú dices, diferentes lugares cuando yo pregunto dónde estás y me muestran, no sé, un espacio familiar que le gustaba mucho. O no sé, es aquí donde estoy o aquí es donde me reconozco. Nunca me han mostrado a mí ocuparse así como físicamente de algo del otro lado. Entonces siento que si hay un qué hacen, para mí es mucho más desde la sabiduría o desde la trascendencia de lo que están aprendiendo, más que de un hacer o de un oficio. Em, Porque es bastante, no me voy tanto como por ahí, nunca me han entregado tanta información en relación como a este espacio, porque yo nuevamente lo siento que es como que están aquí, pero en una aquí, no sé, como en otra línea, como que siempre lo he sentido así, entonces siguen estando. Em, Así al menos es como me lo han mostrado a mí.
nos quedamos ahí con la otra parte interesante de tu experiencia cercana a la muerte, que es lo de tu corazón, que tiene la mitad de un bovino. Hay como esta idea de que, por ejemplo, bueno, yo he leído de casos de trasplantes de corazón entre humanos. Uno es un poco tenebroso, pero es un caso de una niña, un niño que le donaron el corazón de una niña y el niño empezó a tener pesadillas y bueno, Oh, porque a la niña la habían atacado antes de que trascendiera. Y bueno, con lo que el oh, niño soñaba, pudieron identificar a la persona y bueno, ese es un wow, caso un poco como difícil, ¿no? Pero también claro, hay otro un poco más como ligero, que es de un muchacho que igual le pusieron el corazón y de pronto le daban muchos antojos como de comida rápida. Entonces creo que él tenía contacto con la familia del donador y le dijeron, sí, eso que se te antoja, no sé, el pollo era su comida favorita. Entonces, de alguna manera es esta teoría de que el corazón guarda información. buena Entonces, ¿tú información. crees, está medio raro, pero tú crees que eso Rarísimo. afectó para ti tu habilidad de comunicarte todavía más con los animales o es algo que igual tú, pues como nos dices, ya tenías? Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí, no sé si afectó o no, pero yo creo que algo distinto hay después, porque después de, si bien yo toda la vida me dedicaba a animales, como te digo, hice mi tesis en relación a la comunicación animal y humana, durante años, más de 12 años, y trabajé en un emprendimiento de alimentos naturales para animales, o sea, realmente yo llevo mucho tiempo relacionada con animales. Pero el nivel de entendimiento que yo tengo ahora, desde el como verlo y de pronto entender qué le pasa, qué le pasó, así de rápido, creo que ya es algo un poco más como adquirido en algún punto, como que llegó después. Después fue cuando yo, porque antes yo no veía los animales en las sesiones, también después de mi operación fue cuando yo empecé a verlos. Eh, Me pasaba antes también de saber cuándo se iban a ir. Y esto es algo que creo que nunca lo he dicho en redes, porque, no sé, pues yo iba a ver al perrito de una amiga y sentía que le quedaba poquito y no pasaban ni 2 días y el perrito se iba. Entonces yo decía, ¿tendré algo? Como que estaré haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque siempre que yo creo que va a pasar, está pasando. Y ahora, viéndolo desde la otra perspectiva, de pronto siempre comuniqué. Y siempre fue una información que me llegaba que no supe cómo recibirla, hasta que ordené mi método y pude comunicarme de manera más ordenada con ellos. Entonces el tema del corazón igual me parece curioso, me parece digno de ponerlo en duda también, o sea, desde el que será o no será, puede tanto ser como no ser también, porque no he visto hasta ahora ningún caso de algo similar en otro, no sé, creo que esto del tema que se te ponga un pedacito, un parche, yo te digo, como un parchecito de bovino en el corazón, de pronto es algo que igual se hace o se ha hecho en otros casos. Y quizás por ahí ver como si alguien más tiene esa cercanía o no, pero a veces me gusta creer que sí. Y también he hecho el ejercicio de conectar como con esa conciencia que me entrega esto. Y creo que desde ahí he adquirido también algunos miedos, algunos episodios extraños que yo no sé cómo explicar y es como, ¿por qué estoy viendo esto? Y creo que tienen que ver como con ese recuerdo. Ahora, yo siento. Cuando pienso como en quién es, quién fue, es raro igual, pero lo intento como desde el agradecimiento. Al final, yo no sabía que a mí me iban a poner un corazón de un bovino, no tenía idea. Si me lo hubiesen dicho antes, quizás igual lo hubiese pensado, hubiese dicho como, ¿por qué? Como, ¿me entiendes? Como darle una vuelta a eso. Yo nunca lo supe, simplemente sucedió para mí. Y ahora siento que lo mínimo que podría hacer es como honrar su existencia y como agradecer y sentirme muy agradecida de que ayudó a que mi corazón se salvara al final. Y eso que mencionas también es bien interesante de que tú pensabas que cuando sabías que un animalito iba a trascender, pensabas que a lo mejor era tu culpa, porque yo creo que todos los que hemos perdido a un animalito nos sentimos culpables de la manera que haya sido, pero a mí me pasó en el caso de mi perrita que yo siento que 2 días antes de que falleciera como que se despidió de mí.
Oh, ya, Pero para mí también es esa idea. A lo mejor yo le dije algo telepáticamente y, ¿sabes? Todavía son dudas que tengo, pero bueno. Pero tal vez es al contrario, o sea, más bien ella estaba porque sabía, no lo sé, ¿no? claro. Sí, pasa bastante eso que dices tú, que ellos se despiden y uno lo entiende después, como hoy, por eso hace días que, no sé, hizo esto que nunca había hecho. Ahora, en cuanto a como la gente que no cree, y sobre todo ahora que hablamos de animales, pues sí, cuando están vivos es como no creen que sean tan inteligentes, ¿no? Que son menos inteligentes que nosotros y menos creen que nos podamos comunicar. ¿Te ha pasado que, digamos, te ataquen en este sentido, que te digan esto no es cierto? O sea, ¿cómo manejas tú esa situación que decías no es fácil tampoco, ¿no? No, para nada. Yo creo que llevo preparándome para ese momento toda la vida, porque como esto me ha pasado toda la vida, siempre he intentado protegerme hasta este último tiempo que he hecho mis redes más públicas. Es difícil porque al final es cosa de creer o no creer. Si tú crees en esto y te hace sentido y te ayuda en tu proceso, bien. Y si no, también. No, no debiera yo tener que convencerlos si no es parte de su creencia. Es lo mismo que de vuelta. O sea, nadie podría a mí convencerme de pertenecer a una religión solamente porque el otro la cree real o no. Entonces, desde ahí yo intento siempre respetar que no. Me he enfrentado toda la vida a personas escépticas en realidad y no es como mi tema. Pero mi tema sí está cuando esto se un poco ridiculiza o se juzga desde otra vereda. ¿Me entiendes? Porque al final una cosa es que tú creas y bien o no. Y otra cosa es que juzgues a la persona desde el desconocimiento. Porque cuando te juzgan por algo que no conocen, simplemente porque no lo creen, ya lo estás haciendo desde el desconocimiento y eso para mí ya es más difícil de manejar porque por mucho que uno intente no tomárselo personal, es difícil cuando te sientes atacada en realidad, el que uno no se lo tome personal del todo. Así que últimamente intento evadirlo en realidad, no tomarlo tan en consideración porque al final del día siento que cuando mi teléfono no está prendido, quienes están alrededor mío no piensan esas cosas de mí. O no están diciéndome eso, o la gente que tuvo sesiones conmigo no piensa eso. Al contrario, como que hay un agradecimiento mutuo, hay una enseñanza, hay una devolución, como hay una retribución todo el rato. Entonces, intento tomármelo desde ahí, aunque a veces es complejo, en el que no es que no duela ni nada, porque hace poco tuve un episodio como así, y me imagino que van a volver a pasar en algún momento, entonces preparándome desde ahí en el que entender de que si me están atacando es porque no lo conocen y no porque me estén conociendo y me ataquen por algo que sí estoy haciendo. Eh, y quedarme con la red que tengo de amigos, de gente, de familia, es súper importante para mí. Y ellos están, nadie ha cuestionado nada mío todavía, nadie como que ha puesto en cuestionamiento, así que eh, intento sobrellevarlo de la manera más evasiva posible, que también es un método de protección porque ¿qué vas a andar intentando convencer a gente que finalmente se dedica a solamente, no sé, tirar hate o hablar de cosas solamente porque no te creen? Hay otra como creencia que yo me di cuenta, yo no la había pensado, pero Mm. también que a ustedes les tiran mucho, que es que esto es algo maligno o algo malo. No sé si te ha pasado, Ay, sí, experimentado en sí. ese sentido. O sea, he visto mucha gente que dicen como esto no, pues Esto no no es, es de Dios, claro. hablan con otras entidades, no sé, ¿cuál es tu opinión, tu Sí, 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 experiencia? sí, sí, sí. Sí, ese es un comentario súper habitual, sobre todo en TikTok, donde existe gente que bajo ciertas creencias cree que, primero que del otro lado no hay nada, entonces con quien te estás comunicando es con otra entidad. Segundo, que esto es dañino para uno porque estás manejando como casi que cosas oscuras, etcétera, etcétera. Desde mi experiencia, siento que me quedo más con la energía que se siente durante una conexión. Y creo que si fuera algo maligno, uno lo sentiría. O sea, uno sentiría como, oye, como, ¿qué me está pasando? ¿Qué me están quitando? Eh, Siento que la emoción con la que se va el consultante, la emoción con la que yo me quedo, es tan llenadora
de amor, de cariño, de tranquilidad, que no me cabe el imaginarme de que eso sería negativo. Por otro lado, también intento entender esto como una habilidad que yo he ido desarrollando con el tiempo también, como si fuera un músculo. Y lo hago con mi mente solamente, y no tengo con mi mente el poder de abrir, ni traer, ni llevar nada. Entonces, siento que yo recibo lo que está disponible simplemente y como que lo codifico y lo entrego, pero realmente no tengo el poder, o elijo creer eso, que no tengo el poder en realidad de abrir ni cerrar ningún portal, y que yo en realidad no soy importante para esas entidades negativas, como por qué yo sería un enemigo, como por qué me tendrían que venir a atacar. Entonces, intento pensar esas cosas para que nada de esto me genere miedo, porque al principio me pasaba que yo me lo cuestionaba, claro, y si sí, oye, si sí es malo, como me lo cuestionaba en algún punto. Entonces, me quedo con lo que se siente en la experiencia misma, desde en primera persona, lo que se vive en una conexión. En el sentido de que si ya no tenemos cuerpo, y es que a través del cerebro, que bueno, dices, yo lo utilizo también para hacer esta como comunicación, pero las personas del otro lado pues ya no tienen como un cuerpo. Entonces, ¿tú cómo interpretas que se almacena, dónde se almacenan los recuerdos, los sentimientos? Porque también algo que se dice mucho y yo creo es que lo que trasciende es el amor, ¿no? Que lo que nos sigue Mm. conectando es el amor, pero el amor para ellos, como, ¿dónde almacenan tanto los recuerdos, los sentimientos, o es simplemente para ti como su conciencia que está ahí? No sabría cómo responder eso desde el dónde, así como dónde está. Pero igual yo siento que esa energía que se transforma, es como cuando hay una energía muy, no sé, de enojo o muy pesada y uno, no sé, eso igual se irradia en el espacio y no hay nada físico que te muestre como esa energía, ese sentimiento, esa emoción. Siento que es algo parecido. Es como que existe en un espacio que es intangible porque es solamente energía, es solamente energético, son solo sensaciones, incluso son como recuerdos que de cosas que ni siquiera están existiendo en ese presente o están pasando en ese lugar. Pero nunca me he ido a la parte, tampoco soy experta y de pronto podría investigar a ver si alguna otra persona tiene alguna opinión más elaborada al respecto, pero nunca me he puesto como en la situación del dónde se almacena, en qué lugar, simplemente recibo lo que está y lo anoto y lo entrego. Que yo creo que no hay respuesta, ¿no? Son como estas Sí, preguntas como difíciles. teorías, sí. Hay gente que piensa que esto puede ser malo. También hay gente que piensa que los molestas, que es como ya déjalos descansar, o lo mismo al llorarles, recordarles. ¿Qué piensas tú en este sentido? ¿Tú sientes que los molestas al querer contactar con ellos? Eh, siento que, yo siento que no, yo siento que no los molestamos. Siento que uno recibe como medium la información que está disponible y no es como que yo vaya y le diga, oye, disculpa, ¿cómo puedes levantarte para...? No, como que no llamo a nadie, sino que es lo que está. Otra cosa que me hace pensar que no los molestamos es toda la información que ellos entregan de cosas que han pasado últimamente en la vida de la persona. O sea, cambios, lugares, cosas que pasaron el fin de semana, juntas, familiares. Entonces, si esa persona estuvo todo este rato, es porque estuvo antes que yo con la persona. O sea, nunca lo molesté para venir. Él ya estaba o ella ya estaba aquí. Y otra cosa también siento yo que tiene que ver mucho con, no sé si es una creencia de pronto más religiosa, pero está ese descanso eterno, donde finalmente uno no puede llorar, no puede expresar emociones, no puede como contactarlos o querer saber cómo están porque de cierta manera los molestamos, pero siento que al contrario, en esos casos podríamos elegir no hacerlo y omitir nuestra emoción, pero para nosotros que estamos acá en este plano eso es súper dañino igual. Porque no es que nosotros dejemos de sentir si no lloramos, sino que estamos procesando el dolor de otra forma y eso nos termina afectando igual. O sea, creo yo que es súper saludable y cuando la gente llega a mí y me dices que estoy desesperada porque, o sea, no se puede hacer mucho frente a eso más que
tomar ese dolor y vivir esta experiencia, porque no va a haber nada y ni nadie que te lo traiga de vuelta o que te la traiga de vuelta, que eso es lo que tú necesitas ahora. Entonces hay que entregarse un poquitito a ese dolor, dejar de creer que es una molestia, porque creo que hay un libro de Alan Kardec, que si bien hay cosas que no comparto tanto con su creencia, ¿no? Que es un profesor francés de hace mucho tiempo que escribió el libro de los medios y el libro de los espíritus. Eh, Él en uno de sus libros dice de que le parece insólito que la gente crea que quienes amamos no deseen saber de nosotros, o después de fallecidos no deseen más saber de nosotros, como que no lo entendía. Y yo como que tampoco, siento yo, o sea, si realmente no ves por mucho tiempo a alguien y te dan la posibilidad de hablar con él como sí, no, voy a hacerlo. Creo yo al menos, como si es alguien importante realmente o me está buscando, entre comillas. Entonces yo no siento que sea una molestia. Ahora, con los animalitos, ¿para ti es diferente hacer una conexión? ¿Te tienes que preparar de manera diferente? ¿Es más fácil, más complicado? Em, sí, a los animales les doy más tiempo porque creo yo que con los humanos hay un estándar, como que entiendo más rápido, más fácil el lenguaje, pero hay animalitos que son más lentos para comunicar, porque independientemente personalidades, traumas, si es que está vivo, vida cotidiana, etcétera, pero le doy más tiempo porque pueden demorarse más. Entonces, por ejemplo, para una sesión con humanos, yo no sé, por unas 2 horas antes de la sesión, me empiezo a preparar, como no es que esté las 2 horas completas, pero ya empiezo como, listo, como un ratito, después otro ratito. Con los animales tiendo a ese rato completo, como al entender cómo se mueven, cómo vienen, cómo van, a darles tiempo suficiente para que se sientan en confianza, para que expresen lo que tienen que expresar. Pero cuando se engancha, o sea, cuando se logra como sintonía entre recibir la información, es pero muy fluido. Es muy rápido luego. Ya ellos no tienen, es como si los animales nunca tuviesen que aparentar nada. Entonces son como son nomás. Entonces la información es lo más sincera, lo más limpia y lo más clara posible. No se van tanto por las ramas, son muy directos, muy claros. Y eso es bueno. Por eso les doy como tanto rato a ellos, para que se explayen y digan todo lo que tienen que decir. Los animales son demasiado sabios. Ahora hay una preocupación entre los que hemos perdido un animal, es como si me voy de casa, se van conmigo, si dejo sus cenizas aquí, tú decías hace rato, ¿no? Como que siguen presentes a pesar de, o el caso de Pialoto, ¿no? Que tú ya vivías en otra casa y tú lo ves. O sea, quiere decir que para ti ellos como que nos siguen, nos encuentran. Sí, yo siento todo el rato que nos encuentran, que nunca se van de nuestro lado, que están conectadas más bien como con nuestra energía, con nuestro corazón. Y ellos están tan desprendidos de lo físico que yo creo que no es relevante qué suceda con su cuerpo, ni con sus cenizas, ni con sus restos, ni con sus cosas, tanto vivos como, o sea, perdón, tanto humanos como animales. Y hablando de animales, ¿cuál es la sesión como más bonita que te ha tocado con un animal? O los mensajes que suelen dejar, porque me parece que, creo que lo dijiste tú también, como que a veces dejan mensajes para la persona, pero también como generales, ¿no? Yo creo que uno es lo que decíamos hace rato, todos tenemos arrepentimiento, no sé si ellos hablan en este sentido, pero además de esos mensajes, un caso que te ha conmovido, que te ha... Uy, un caso animal. Uy, es que tengo tantos también. Wow, qué difícil. Qué difícil elegir uno. Creo que hace poco, voy a elegir uno que tuve hace poco, ¿ya? Pero para no irme tan atrás. Tuve una sesión con un gatito y su humana desde este plano. Y el gatito toda su vida tuvo un contexto médico muy extremo, como que fue un gatito muy delicado. Y cuando yo conecto con él y entro a la sesión con la chica, lo primero que le digo es que este gatito fue un desafío, porque así él se presentaba, yo fui un desafío, toda mi vida tuvieron que cuidarme.
Yo sentía que ellos habían estado muy poquito tiempo juntos. El gatito hablaba de que para él era muy necesario que ella aprendiera que ya no se podía hacer más y por eso aguantó tanto tiempo. Y finalmente ella se sentía muy culpable porque ella durmió al gatito antes de que estuviese peor. Como que se adelantó a la enfermedad, entonces lo quiso dormir antes porque ya toda una vida como delicado, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a seguir sometiendo a tratamientos que me lo van a extender, qué, un mes más? Y el gatito era un gatito que estaba tan agradecido, pero tan agradecido, porque la chica que tuvo la sesión conmigo era su veterinaria, no era su humana. Y su humano lo abandonó en la veterinaria, al saber de que él estaba tan mal, ¿me entiendes? Como, bueno, está tan enfermo, no lo fueron a buscar más. Entonces imagínate. Y el gatito mostraba como una sensación tan de que qué bueno que alcancé a conocer a un humano que vale la pena, o un humano que vale la pena hablar de él en otro lugar. Se sentía tan agradecido del proceso, de cómo ella lo había despedido, porque hizo ya toda una despedida con el equipo médico, porque el gatito lo terminaron adoptando en la veterinaria, porque ya no tenía dónde ir, o sea, como no tenía una casa. Entonces, era como de la veterinaria. El gato fue tan preciso para mostrar momentos, situaciones, recuerdos, a pesar del poquito tiempo que estuvo, que siento que él me deja a mí al menos esta sensación de que primero siempre va a valer la pena hacer algo por ellos, siempre, como intentar cambiarles la vida, ojalá, porque esos son los mensajes que ellos dejan cuando son adoptados, mucho, como valió la pena al final la vida, valió. Y por otro lado, siento que uno como, o ella como humana, esta fortuna, siento yo, del poder haber hecho todo y realmente haber decidido, sabes que ya no más, como desde la decisión de uno, yo sé que a muchos les cuesta esta decisión, es una decisión muy difícil, pero creo yo que el quedarte con la emoción de que lo hiciste todo es súper tranquilizador y que del otro lado te lo confirmen. Es como si lo hiciste todo, no hubiera hecho nada diferente. Así como que eso es lo que decía el gatito. Entonces, y así como así muchas, o sea, historias de sesiones que yo soy muy mala para acordarme, tengo una pésima memoria. Pero las sesiones con animales son maravillosas, de verdad. Si tuviese algún día la oportunidad de contar historias que me he enterado en sesiones, son todas para llorar, desde todo lo que ellos dicen, lo hermoso, los sabios, lo inteligentes y lo importante también es que ya se dan cuenta de todo, de lo que les dijimos, de lo que no, de lo que nos duele, de lo que nos molesta, de cuando les mentimos, de quienes los quieren, de quienes no, todo, como que de verdad todo lo entienden. Y eso creo yo que es lo que nos falta a nosotros como humanos también entender. Eso también me parece interesante para quienes lleguen hasta este punto de la entrevista. Yo creo que muchos digo, no todos los que vean esto son como amantes de los animales, pero yo creo que es Mm. importante dar a conocer ese mensaje y más de alguien como tú, de decir es que entienden más, sienten más, recuerdan más de lo que uno se imagina, ¿no? Porque tendemos todavía a verlos como súper inferiores. Recuerdo que una vez hablando de eso mismo, tuve una conexión con un perrito, recuerdo que era, y el humano, o sea, dentro de todos los mensajes que dijo, el perrito le dijo a su humano que tenía, mira, no es que no sé si el humano lo habrá hecho o no, pero el perrito le dijo, la razón de todos tus problemas es tu trabajo. Y como yo no lo entendía el mensaje, y luego el perrito mostraba de que su humano estaba muy mal, muy estresado, muy deprimido, además de enfrentar su duelo, pero estaba deprimido, no sé qué, sin ganas, y lo veía mal, lo veía muy mal. Y el perrito le decía, lo que tienes que hacer es dejar tu trabajo. Ese es el problema, eso es lo que te tiene mal. Y claro, probablemente el chico lo sabía o no, pero que un animal se haya dado cuenta de que eso, cuando tú estás en eso, es cuando tú te sientes así, ya es un nivel de entendimiento sin haber hablado contigo, sin haberte preguntado cómo tú te sientes, simplemente con el hecho de estar a tu lado,
entendió cuál era tu problema o qué es lo que te tenía tan mal. Y el chico en ese momento lloró porque él estaba pensando en renunciar a su trabajo, porque de verdad estaba muy estresado, muy mal, pero claro, somos personas adultas, no podemos llegar y decir como, oye, me voy de mi trabajo y ya, no, no es tan fácil. Pero que su compañero le diga como, finalmente igual te estoy acompañando en esto y sé lo que está mal, también es como, te llena, de cierta manera. Ahora, para todos los que no tienen la oportunidad de contactar con alguien como tú, ¿cómo podemos seguir en comunicación, digamos, con nuestros seres queridos, ya sea animalitos o personas? O sea, ¿recomiendas simplemente hablarles o aprender a meditar? Puede que mucha gente no lo haya hecho, pero sea algo que pueden intentar. ¿O cómo podemos mantener esta relación? Porque creo que lo que pasa también es que Mm, cuando nos quedamos de este lado sentimos mucha culpa. También de decir, ¿cómo voy a mm. seguir yo riéndome o mi camino Uf, sí. tal si ya no está esa persona o ese animalito? Entonces, ¿cómo podemos sentir que no los dejamos en el olvido? Creo que acá es importante que uno haga los ritos que tenga para sentirlos cerca, o sea, súper importantes, ya sea desde hacerles un altar, prenderles una vela, irlos a ver al cementerio, hacerles misa, rezarles, escribirles, eh, todo aquello que los traiga de vuelta, esos ritos que tiene uno a veces, son pero increíbles para ellos porque ellos sienten en ese momento todo ese amor que nosotros les tenemos. Otra cosa que para mí resulta, a quienes llegaron hasta acá también los invito a hacerlo, es que los identifiquen con algo, a sus seres queridos o a sus animales. De verdad, como que, por ejemplo, yo a mi abuelo lo identifico con una mariposita pequeñita amarilla. Entonces yo sé que cada vez que hay una mariposita pequeña amarilla es él, que está cerca mío. Yo lo sé. Entonces cada vez que yo le pregunto, oye, que abuelo, no sé qué, respóndeme. Aparece una mariposa amarilla, aparece, no sé cómo aparece, aparece. Y recuerdo que una vez, cuando mi perrita, esta que te contaba, falleció, llegó su ánfora y todo, y una de las preguntas que yo tenía era, ¿quién te cuida ahora? Porque ella era muy dependiente de mí, era muy pequeña, entonces, ¿quién te cuida ahora? Y recuerdo que un día haciendo limpieza, sobre su ánfora había una mariposita amarilla, chiquita. Me respondieron. O sea, me respondieron en ese momento. Entonces yo los invito a ustedes a elegir algo, porque a lo mejor nadie me dijo que ese era mi abuelo. Simplemente yo dije, ese es mi abuelo. De ahora en adelante, él es mi abuelo. Hay gente que le hace sentido mariposas, plumas, alguna canción que te aparezca de pronto, te están respondiendo, ¿me entiendes? Es una canción importante. Imágenes de pronto, yo creo que si uno logra identificarlos y abrir un poco esa mente, están todo el tiempo, están todo el tiempo. Cuando yo lo siento lejos, porque me pasa que yo al pelote lo siento súper cerca, ¿sabes? Y no sé por qué. Pero a la Yuli, que es mi otra perrita, la siento más lejos. La siento más lejos. Siento que ella está como en otro nivel y el pelote está más cerca de acá. Y son diferentes tiempos, diferentes relaciones, diferentes tiempos que estuvieron conmigo también. Entonces, cuando yo siento muy lejos a la Yuli, le digo al aire, le digo a su ánfora, le prendo la vela y le digo, ¿dónde andas ahora? ¿Dónde estás? Y siempre me responde. Siempre, siempre. Esta semana tuve una sesión con una chica y el caso completo era igual al de la Yuli. Igual, lo mismo, le pasó exactamente lo mismo. Yo el fin de semana le dije, ¿y dónde estás ahora? Y esta persona me agendó hace mucho rato antes, entonces calzó de que la primera sesión que tuve es un caso igual al de ella. Y fue como, obviamente ahí me está respondiendo, pues está acá, siempre estuvo aquí. Esta para mí ya es una señal. Entonces, si uno sabe cómo abrir la mente y aceptar todas estas señales, entiendes que siempre estuvieron, no se fueron, y te responden. Gracias, Ana. Para ir cerrando un poquito también por tu tiempo, sé que también te formaste en la parte de duelo, ¿no? Que es Sí. algo, la verdad, creo que fundamental. Mm, Y pues mucha gente lo dice, creo que nos deberían formar desde pequeños para
para entenderlo, para saber cómo afrontarlo, porque de repente nos llega y no sabemos qué Completamente. hacer. Y luego hay esta creencia, por ejemplo, de la cultura mexicana, pues yo estoy en México, de que nosotros, como tenemos que el Día de Muertos, la película de Coco y las calaveras y la Catrina, como que para nosotros es menos tabú, pero en realidad no. O sea, es No. como que también nos llega y tampoco a veces sabemos qué hacer. Bueno, sé que estás formada en duelo, entonces quería preguntarte cómo podemos conjugar el duelo con aceptar o querer creer o creer que están todavía con nosotros, porque el duelo tiene etapas y una de ellas es como la aceptación, que yo no conozco a profundidad, pero parece un poco contradictorio, ¿no? Aceptar su muerte y conjugar que todavía podemos tener esta conexión. Es que yo siento que ambos son uno. Aceptar la muerte es aceptar de que ellos no se han ido. No, no están en otro lugar, no los perdimos, porque al final eso es lo que es el duelo, el dolor a la pérdida. Como me duele tanto haber perdido, porque el duelo no solamente uno vive un duelo cuando alguien fallece, pero es el más doloroso, un duelo por haber perdido un trabajo, por cambiarte de casa, por alguna relación de amistad. Como hay muchos duelos, son muchas pérdidas que uno vive en su vida. Y en este caso, la pérdida de un ser querido ya es como el dolor máximo. Y pasamos por todas estas etapas, la negación primero, de donde uno dice, no es posible, no lo creo, te cuesta soñarlo, sentirlo, porque tu mente está cerrada en quererlo de vuelta, traerlo de vuelta. Luego está todo esto de la culpa, la ira, el enojo, la depresión, donde mi vida tiene que volver a ser la misma, pero ¿cómo? ¿Cómo vuelve a ser la misma? Y cuando ya pasamos por todos estos cuestionamientos, todos, llegamos a un punto donde entendemos de que la vida realmente sí sigue. Y de que si quiero creer que esta persona me está acompañando a pesar de su ausencia, me funciona, me funciona para avanzar. Entonces yo siento que la aceptación tiene mucho que ver con esto del integrar esa nueva existencia a mi vida. Ahora yo no lo veo, yo no veo a la Yuli, pero yo sé que ella existe en otro plano, en otra dimensión, en otra alma, como uno quiera entenderlo, pero yo sé que existe y eso me ayudó a aceptar su muerte y dejar de salir de ese estado del por qué lo hice, por qué fui, por qué no fui. Ya me dejé de hacer esas preguntas, sino que mi pregunta ahora es, ¿dónde estás? ¿Dónde andas ahora? ¿Cómo estás? Y, y, y eso para mí es aceptar más bien. Creo que van de la mano, el aceptar de que existen, de que podemos seguir coexistiendo y que la muerte es una transformación y no realmente una pérdida, creo que es la clave para que tu duelo sea mucho más llevadero, pero esto toma tiempo y es un tiempo, o sea, cada uno tiene tiempos diferentes para el duelo, cada uno tiene tiempos distintos. Que esto es otra de las preguntas últimas que tenía, un poco cómo Sí. nosotros podemos llevar mejor el duelo, que creo que, bueno, Mm. cada quien, pero desde tu preparación, ¿qué podemos hacer que nos ayude a lo mejor que no se vuelva un duelo complicado, no sé? Yo siento que una de las claves es no omitir ni ocultar ninguna de nuestras emociones. Eso es lo primero, porque el duelo nos va a llevar también a conocernos de otra manera. Ojalá no, podamos estar rodeados de un círculo que nos apoya y que nos contenga si nosotros queremos o no hablar, queremos o no decir lo que sentimos, porque pasa mucho de que cuando uno pierde a un ser querido o un animalito en ese ratito o en ese tiempo, todo el mundo está preguntándote y pendiente de ti. Pero pasa un tiempo, pasan unos meses y a ti te sigue doliendo, pero ya nadie se acuerda. Entonces, ¿qué sucede con eso? Como ese vacío, ¿a quién le digo? ¿Con quién hablo de esto? Entonces, es súper bueno tener a alguien con quien hablar de este dolor, no ocultarlo, perderle un poco el miedo a ese dolor, porque a mí llega muchísima gente en ese estado de desesperación del que me duele, me falta el aire, no puedo respirar y no sé qué hacer con este dolor. No puedo ayudarte, de verdad, o sea, no puedo ayudarte porque así se siente. O sea, así se siente perder a alguien. Y lo siento en el alma,
pero a todos nos va a tocar en algún momento vivir ese dolor y frente a eso no podemos hacer más que sentirlo, eh, salir en algún momento de esa tormenta, apoyarnos en quienes tengamos cerca, porque de esto no se sale solo, no siempre. Y en algún momento cambiar las preguntas, porque al principio uno tiene muchas preguntas, como todas las que ya hemos mencionado. Y cuando esas respuestas estén disponibles para ti, las vas a recibir. Las vas a recibir, vas a saber por qué se fue. Vas a saber qué no hiciste o qué hiciste. Vas a saber por qué no pudiste estar. Lo vas a saber cuando sea el tiempo. Eh, y en ese momento hay que cambiar las preguntas, como yo lo hice. ¿Y dónde estás ahora? Afirmando que está en un lugar. ¿Dónde estás ahora? Ya no es como por qué, perdóname, lo siento. Es diferente el modo de enfrentarlo, ¿te das cuenta? Entonces, pero para esto uno tiene que llevar tiempo. Si puedes apoyarte, ojalá en una terapia psicológica es ideal. Siento que la peor, yo sería la peor vendedora de mi servicio, porque siento que una sesión de mediumnidad no es la solución. O sea, si tú estás pensando en tener una sesión de mediumnidad para dejar de sentir dolor, no es la solución. O sea, una sesión no te va a hacer dejar de sentir dolor. Una sesión de mediunidad no te va a ayudar tanto si tú estás en este estado de desesperación o de búsqueda de respuesta ahora. Una sesión, ojalá que se tome desde la calma para llegar a la aceptación. Esa es la idea, esa es la idea. Pero esas son algunas cosas que yo podría decir en cómo llevar un duelo de manera mucho más amigable, porque no hay modo de que te deje de doler y lo siento, pero el dolor no se termina. Lo mismo que el amor, no se acaban. Por eso duele al final. Si no te doliera sería raro. Como que si uno lo piensa, o sea, si no sintieras nada, sería rarísimo. Que te esté doliendo en el alma es lo esperable. Es lo que tienes que vivir también. Entonces, si uno le pierde el miedo a esa experiencia, se hace un poco más llevadero. No deja de doler, pero se hace un poco más llevadero. Claro, y lo que decías, ¿no? Como que, bueno, para mí fue de lo más difícil o es que no tiene solución. O sea, No, como hablábamos al principio, una sesión contigo tiene como esta función de dar un cierre o de dar, pues, respuestas con el tiempo, pero no hay reversibilidad. Aquí tenemos un dicho, no sé si también en Chile, que es todo tiene solución menos la muerte. Y suena muy feo, es pero lo irreversible, la muerte es lo irreversible. sí, sí, sí. Pero bueno, Ana, ojalá que podamos volver a tenerte aquí en el canal, porque bueno, a mí me quedan todavía muchas preguntas. Me gustaría también Ay, algo me encantaría. más específico en el tema, por ejemplo, de los animalitos. Yo creo que hay muchas preguntas. Ojalá que las personas que vean esta entrevista igual nos dejen preguntas que les gustaría que tú respondieras y que puedas venir en otra Genial. ocasión. Y bueno, déjanos tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, si pueden agendar una cita, para qué casos. Bueno, sé que tu agenda ahora no está abierta, pero cursos sé que tienes, que Eh, mencionabas que se puede aprender esto. Entonces, toda esta información. Sí, 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 tengo, bueno, mis redes son @transmisión espacial en Instagram y en TikTok. Mi página web es www.contactomedium.cl, donde pueden encontrar mi información más que nada de cómo funcionan las sesiones. Está también mi canal de YouTube, que es Ana Medium, donde subo algunos contenidos más bien como de experiencias y de como aprendizajes que he tenido con las sesiones. Y ya dije mi Instagram, ¿cierto? Y también en mi página web van a poder encontrar a mis alumnas, que han sido personas que me han ido acompañando también en este camino de aprendizaje. Muchas de ellas empezaron comunicando conmigo, no habían comunicado antes y lograron llegar como a comunicarse con animales y con seres fallecidos de manera muy, muy fluida. Hago clases, los próximos cursos son en marzo, tengo de comunicación animal y de mediumnidad separados. Mediumnidad es para humanos, comunicación animal para animales, y hemos tenido buenos resultados, la verdad. Y de momento mi agenda está cerrada porque tengo primero una lista de espera un tanto larga que quiero darle prioridad antes de abrir la agenda para personas nuevas. Y eso. Y comunicas con animales también vivos, ¿verdad? Vivos, trascendidos, perdidos.
y humanos. Bueno, Ana, pues muchas gracias. También para cerrar, siempre les pido a las personas que vienen algún mensaje de, no sé, un mensaje positivo, de esperanza, lo que quieras dejar antes de cerrar el video. Ay, yo creo que va a sonar muy cliché, pero después de de todas estas experiencias de vida y muerte que tengo, yo creo que lo más importante siempre es estar presente, porque al final todo lo que estamos viviendo en algún momento va a ser un recuerdo, o vamos a querer volver a ese momento, o no, pero nos va a servir de experiencia. Entonces, estar presentes en el ahora o estar presentes en la actividad que estamos haciendo, yo creo que es muy importante para nosotros y para el resto también.